Bueno, entonces nosotros somos el grupo 1 y vamos a hacer una breve presentación sobre lo que es el reporte de caso en torno a un caso de síndrome miasteniforme por posible miastenia ocular. Todos los documentos se cuentan como ya en la carpeta de información. Entonces vamos a empezar. Pásala, por favor. Entonces, inicialmente tenemos el resumen como de todo el caso y de la enfermedad en sí. Tenemos que el síndrome miasteniforme se considera una enfermedad autoinmune de muy baja prevalencia que se caracteriza principalmente por lo que es la debilidad fluctuante en los grupos musculares, ya sea grandes, pequeños, pero específicos. En este caso, entonces, tenemos un paciente masculino de 63 años de edad que es residente y originario de la ciudad de Armenia, que trabaja como motorista en la ciudad. Presenta un cuadro clínico de una semana de evolución por disminución de agudeza visual en el ojo derecho y ha presentado síntomas de empeoramiento como la sensibilidad a la luz, perdón, y ya en cuanto al examen físico, presenta una imposibilidad para levantar el párpado derecho y se encuentra básicamente abolido el reflejo pupilar. El paciente llega pues remitido por neurología, esperando pues para terminar el diagnóstico y quedan pendientes como los exámenes específicos para la confirmación o el descarte pues de la misma enfermedad. Pásala. Bueno, entonces en cuanto a la introducción, tenemos que hay que recordar que este es un trastorno inmune que se manifiesta clínicamente por lo que es debilidad muscular proximal y también se manifiesta principalmente en lo que son los miembros inferiores, también en disfunción autonómica y esto se ve reflejado en lo que son como disminución de los reflejos osteotendinosos pues de la persona que padece dicha enfermedad. También cabe resaltar que pues lo anterior mencionado se debe principalmente a que el axón terminal pues funciona como neurona presináptica y pues esta se va a unir directamente con lo que es el músculo. También esto es explicado por una dependencia que hay a los canales de calcio. Y por eso se va a generar como este estímulo de liberación de acetilcolina, también por lo que se genera también un potencial de acción y finalmente genera un movimiento a partir del músculo. Por otro lado, este tiene que diferenciar de lo que es la miastenia gravis del síndrome de Ethan Larby. Lambert. Y pues acá en la miastenia gravis tenemos que se van a generar lo que son anticuerpos que alteran directamente el neurotransmisor de acetilcolina. Por el contrario, en el síndrome de Eaton-Lambert, pues van a generar anticuerpos sobre los canales de calcio y esto va a impedir como un efecto único responsable del potencial de acción, es decir, pues que no hay despolarización de la membrana. Siguiente. Bueno, entonces, los hallazgos que tenemos del caso hasta el momento, para ir recopilando la información, entonces básicamente tenemos que es un paciente masculino de 63 años de edad, quien consulta por cuadro clínico de una semana de evolución, consistente en disminución de la agudeza visual del ojo derecho. Pues aquí ya obviamente se empieza a indagar, entonces dice que niega antecedentes traumáticos u otros, esto es sumamente importante para comenzar en nuestra mente a hacer una serie de diagnósticos diferenciales. Además, pues el paciente refiere no haber presentado un cuadro similar antes. Entonces esto nos empieza a apuntar a una patología aguda. Y se requiere empeoramiento de los síntomas con exposición a la luz solar. Niega automedicación, que es bastante importante. Ingresa remitido por neurología clínica por síndrome miasteniforme. Entonces de esta manera nos empieza, digamos, a orientar muchísimo más. La siguiente, porfa. Bueno, entonces en la información del paciente, para proteger la identidad del paciente tenemos las iniciales lo vamos a entender por OCG. El paciente tiene una edad de 63 años, de sexo masculino. El paciente reside en el barrio Puerto Espejo de Armenia, Quindío. Tiene un régimen subsidiado. Su ocupación es motorista, de religión católico y la EPS es nueva EPS. Como hallazgos clínicos, tenemos que el paciente refiere que antes del ingreso, él comenzó a presentar una fotofobia, la cual empeoraba el cuadro clínico de mala agudeza visual de manera progresiva. Además que también el paciente se encontraba al examen físico
tenía disminución de la agudeza visual y limitación para elevar el párpado del ojo derecho. Este paciente también presentaba ptosis palpebral y tenía un signo de fasciculación palpebral de Cogan y compromiso agudo del reflejo fotomotor directo del mismo. Gracias, Juanes. Bueno, respecto a las evaluaciones diagnósticas, pues tenemos que la electromiografía de fibra única es el gol estándar para diagnosticar el síndrome miasteniforme, pero pues había que abarcar otras posibilidades diagnósticas, entonces al paciente se le realizaron otros tipos de exámenes para tener diagnósticos diferenciales, tales como hemograma, electrolitos, pruebas de función hepática, transaminasas, los tiempos de coagulación, albúmina, glicemia, función renal, se le hicieron imágenes de cerebro como TAC de cráneo simple y resonancias magnéticas para descartar otras posibles causas de la enfermedad. Bueno, ya en cuanto a la evolución clínica del paciente, tenemos que el paciente ingresa el 2 de agosto del 2021 a urgencias pues con una orden para valoración por neurología y para la realización de estudios imaginológicos por sospecha de síndrome miasteniforme. Y se le indica al paciente pues, que permanecerá bajo vigilancia clínica. El 13 de agosto, el paciente sigue con el mismo cuadro clínico descrito ya anteriormente y se le realiza una resonancia magnética cerebral simple que pues arroja un resultado normal. No presenta colecciones intra o extraaxiales de momento. Entonces el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y es trasladado a hospitalización. El 4 de agosto, el cuadro clínico es compatible con el síndrome miasteniforme, sin embargo se encuentra en estudio y se descarta pues la presencia de colecciones intra o extraaxiales cerebrales, como ya mencioné anteriormente, por la resonancia cerebral. El 5 de agosto el paciente sigue en seguimiento por neurología clínica y los neurólogos indican estudios adicionales para revaloración del paciente, por lo que se dan recomendaciones sobre la identificación de signos y síntomas de alarma. Sin embargo, permanece bajo vigilancia clínica. Pásale la diapositiva, por favor. Bueno, el 6 de agosto el paciente sigue en las mismas condiciones, está en seguimiento por neurología. Y el 7 de agosto el paciente pues está en aceptables condiciones generales, sin signos de dificultad respiratoria, afebril, sin facies dolorosas, hidratado, tolerando el oxígeno ambiente, normocéfalo y con la dosis palpebral. El 8 de agosto el paciente permanece en seguimiento por neurología clínica, quienes no indican cambios en su evolución clínica. El 9 de agosto el paciente está alerta, colaborador, orientado y presenta pues, pruebas de agotamiento positivas, oculomotilidad conservada, agudeza visual normal, fuerza 5-5 en las extremidades, marcha y coordinación normal, no presenta signos de irritación meningia, tiene funciones superiores normales, el patrón respiratorio es normal, el paciente está hemodinámicamente estable. El 10 de agosto ya el cuadro clínico del paciente lleva una evolución de una semana y pues todas las indicaciones clínicas arrojan a un síndrome miasteniforme y se le inicia manejo al paciente con prednisolona. El 11 de agosto el paciente sigue hemodinámicamente estable en adecuadas condiciones generales. Tiene oculomotilidad conservada, agudeza visual normal, fuerza 5-5 en las extremidades, marcha y coordinación normal, no presenta signos de irritación meningia y pues está bien en términos generales. El 12 de agosto el paciente está consciente, alerta, orientado. Bueno, el paciente sigue en las mismas condiciones que el día anterior. Se sigue pensando en un síndrome. El paciente presenta ya mejoría en un 50% del grado de laptosis palpebral, el quinto día de pulso de prednisolona y no presenta evidencia para clínica de síndrome paraneoplásico. El 14 de agosto, el paciente consultó por un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en disminución de la agudeza visual del ojo derecho, niega antecedentes traumáticos u otros antecedentes y refiere a empeoramiento de los síntomas con exposición a la luz solar y pues niega automedicación.
Bueno, las patologías que se sospechan se caracterizan por una debilidad en los músculos de control voluntario, causadas por una ruptura en la comunicación normal entre los nervios y los músculos. Eh, no existe una cura como tal para la miastenia grave de la cual se sospecha, pero el tratamiento puede ayudar a aliviar los síntomas y los signos que se presentan, tales como la debilidad en los músculos de los brazos, de las piernas, la visión doble de todas las alteraciones pues, visuales que se presentan y las dificultades para el habla, para la deglución y para algunas veces para respirar. Como sabemos, los nervios y los músculos se comunican por medio de neurotransmisores que encajan en receptores específicos en la unión neuromuscular. Y en la miastenia grave, lo que pasa es que el sistema inmune produce anticuerpos que bloquean o dañan muchos de los receptores específicos para estos neurotransmisores, entre ellos la acetilcolina, por lo cual en la terapia se beneficia mucho del uso de corticoides como prednisona, que inhiben el sistema inmunitario y limitan la producción de estos anticuerpos. La intervención inicial se dividió como en dos fases. Inicialmente hubo un aislamiento preventivo y una protección gástrica con omeprazol 20 miligramos vía oral cada 24 horas y corticoides como prednisona 5 miligramos, dos tabletas vía oral cada 24 horas y metilprednisolona 500 miligramos, una ampolla cada 12 horas. También se emplearon líquidos endovenosos como solución salina al 0.9%, una bolsa cada 12 horas y albendazol de 200 miligramos, dos tabletas bioral, dosis única. Posteriormente se utilizó metilprednisolona 500 miligramos intravenosos cada 24 horas por 3 días para completar un esquema establecido iniciando con 750 miligramos y se empleó una terapia para la protección gástrica más intensa con omeprazol de 40 miligramos intravenosos cada 12 horas. Bueno, entonces ahora hablando acerca del seguimiento y los resultados que se tuvieron de algunos paraclínicos que se le enviaron al paciente y la imagenología, el primer reporte que se realizó el 11 de agosto se encontraron que los leucocitos estaban en 14.800, tenían neutrofilia 82.2%, linfocitos de 13.20%, la línea roja, los eritrocitos en 5.640, la hemoglobina de 17.5, con hematocrito de 51.7. Plaquetas están en 368.000, un BOM de 25 con urea de 53.5, creatinina de 1.04. Dentro de los electrolitos, fósforo de 3.8, sodio de 138, potasio de 4.1. Se hizo prueba de HCG de 2.4 y antígeno carcinoma embrionario de 1.55. Junto con esto se mandaron dos imágenes, las cuales fueron una resonancia magnética nuclear y un TAC para hacer diagnósticos diferenciales, en los cuales la resonancia no identificaron ningún tipo de alteración dentro del parénquima cerebral, a excepción de una proptosis bilateral sin engrosamiento de los vientres de los músculos extraoculares. Y eso decidieron mandar un perfil tiroideo para hacer una correlación clínica. A la misma vez se mandó un TAC el 3 de agosto, donde básicamente no encontraron como cambios específicos dentro del parénquima encefálico, sino que están relacionados básicamente con la edad, además de presentar algún cambio inflamatorio crónico dentro de los antros maxilares. Haciendo el seguimiento del paciente, se hizo un segundo reporte de analítica sanguínea el 2 de, eh, de octubre, sí, de octubre, con leucocitos ya de 5.900, neutrófilos de 33.6. Como se puede ver, pues la línea blanca comenzó a disminuir de manera drástica, los linfocitos de 50.2, una hemoglobina de 16.6, el hematocrito se mantuvo de 49.2 con un volumen corpuscular medio de 91 y una hemoglobina corpuscular media de 30.7.
Las plaquetas seguían bien, de 385.000 y la creatinina de 0.98. Listo. Ahora para hablar de la perspectiva del paciente, entonces, el paciente manifiesta que él se ha sentido pues en cierto grado de desesperación. ¿Por qué? Porque uno, no se sabe lo que tiene. Dos, no se ha logrado dar un tratamiento definitivo. Y tres, no sabe qué secuelas ha dejado la enfermedad o vaya a dejar en un futuro. Y tenemos que tener en cuenta que este paciente refiere que siempre ha sido una persona muy sana, entonces pues idealmente sería pues poder resolver esta situación para él volver a la normalidad, o sea, volver a trabajar. Bueno, ya en cuanto a lo que corresponde a la discusión, entonces planteamos pues de que es una patología, de que pues tiene un difícil diagnóstico. Eso también hace parte pues de que la prevalencia en nuestro medio pues digamos que termina siendo muy baja, pero como lo podemos ver de cierta manera pues las presentaciones clínicas que se esperan de la miastenia gravis pues termina siendo por lo general de manera pues progresiva y de una manera muy general. Además, digamos que este paciente pues tiene un inicio de la enfermedad que pues el cuadro clínico está muy dado entonces pues hacia tener pues el enfoque a nivel ocular y pues de cierta manera el hecho de que también tengamos esta prevalencia baja en nuestro medio hace pues que de cierta manera el conocimiento clínico digamos que no sea tan absoluto. Es por esto que de cierta manera, digamos que a nivel de la historia clínica podemos pues encontrar que pues las personas que atendieron al paciente de cierta manera intentaban realizar como una estabilización, pero no terminaban dando digamos que un manejo o una evaluación de una manera integral y completa. Y de cierta manera eso también se puede reflejar en la intranquilidad pues que de cierta manera nos expresa el paciente. Además, pues consideramos que de cierta manera pues todos los profesionales de la salud requieren pues realizar pues como realizar como una búsqueda pues para tener el conocimiento pues más oportuno acerca de la patología y tener pues todos los conocimientos más claros y pues esto se puede hacer por medio de congresos, metaanálisis y pues reportes de casos como lo hacemos pues digamos en este caso. Y pues ya hablando como de los conflictos de interés, pues ninguno manifiesta tener conflicto de interés pues con el reporte de caso y creo que pues eso ya sería todo. Muchas gracias.